Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros. Y yo entiendo que ahora mismo, más que nunca, probablemente es importante hablar sobre la Librería Mágica, porque este episodio estoy seguro de que despertará en muchos de ustedes el interés de leer, ¿no? Por la lectura. Y es que estaré conversando con el escritor puertorriqueño Luis López Nieves. Las personas que saben quién es. Una persona muy importante, no solamente para la literatura puertorriqueña, sino para la literatura latinoamericana, para la literatura en castellano. La librería mágica, ¿verdad? Está localizada en la avenida Ponce de León 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Y para las personas que no pueden ir personalmente a la librería mágica, sepan que la librería mágica tiene una tienda en internet, libreriamágica.com. Esta tienda hace envíos para Puerto Rico y todos los Estados Unidos. Con el 787-370-0355, 787-370-0355. Librería Mágica, los que más saben de libros. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Archipiélago Histórico, un podcast sobre historia del Caribe. Buenas noches, doctor Luis López Nieves. Buenas noches a todo este público de tu archipiélago. Te deseo mucho éxito con este podcast. Ya vi los primeros, escuché varios y vi que tiene 11. Estás empezando este proyecto que me parece que tiene mucho futuro y te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. El interés de traerlo a usted también es que usted ha incursionado y ha sido importante en el campo de la literatura que tiene que ver con la ficción histórica. Usted es bien reconocido por utilizar eventos históricos y manipularlos y crear algo nuevo en base a eso. Por ejemplo, El corazón de Voltaire, excelente libro, si no lo han leído, deberían. El silencio de Galileo. Háblenos de dónde sale inicialmente la idea de escribir este tipo de narrativa. Bueno, empezó con Seba, lo que yo llamo historia trocada. Historia trocada es básicamente tomar elementos históricos, ¿verdad? Y cambiarlos. Pero cambiarlos de manera que la gente se lo crea, ¿no? Ese era el juego. Eh, ahí, después yo descubrí, mucho después, que hay lo que se llama unos autores de historia alterna. Historia alterna es, bueno, hay una novela de que el sur ganó la guerra civil norteamericana. Uh-huh. Hay otra novela de que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda la novela es, ¿verdad?, qué pasaría, cómo fue y qué pasó después de eso, después de la victoria de Hitler, cómo es el mundo entonces, etcétera. Bueno, pero en ese caso, todo el mundo sabe, o sea, el lector sabe que el lector sabe que Hitler no ganó. Uh-huh. El lector sabe que el sur de Estados Unidos no ganó. Uh-huh. En cambio, en Seba, yo pongo que hay una invasión norteamericana que falló, ¿verdad? Y la verdad es que la gente después de leerlo se lo creyó. La gente se dice, diablo, no sabe qué todavía ha pasado, ¿no? Porque eso lo llamo historia trocada, de confundir al lector de tal manera, por ejemplo, en El corazón de Voltaire,
Cuando a mí me llevan, por ejemplo, a la universidad, a la escuela, a dar charla, y me dicen, yo no sabía que tal cosa, ¿cómo se le ocurrió a usted la idea de que el corazón de Voltaire estaba en una urna en la biblioteca de París? Y digo, eso a mí no se me ocurrió, eso es verdad. Pero entonces, y después dicen, yo no sabía que tal cosa había ocurrido. Porque esa cosa no ocurrió, esa yo me inventé. Entonces, de hecho, los estudiantes de SEBA, por ejemplo, a veces le dan como asignación hacer una lista de qué cosas son reales y cuáles son inventadas. Así que ese precisamente fue mi objetivo, lograr, ¿verdad? Cambiar la historia, porque yo siempre partí de la premisa de que la historia es un género literario. O sea, alguna gente lee historia como si se fuera la verdad, la verdad, la verdad. Ujú. Mira, yo creo que ahora con lo más reciente de las noticias falsas que Sí. están de moda ahora, ¿verdad? Se ha visto porque, y te pongo un ejemplo bien sencillo, Irak. Tú, en el año 2003 Estados Unidos invadió Irak, ¿verdad? Hasta ahí, perdón, en 2003 Estados Unidos, el ejército norteamericano llegó a Irak. Vamos a poner esos datos objetivos, incuestionables. Ok. Ahora, si tú lees algunos libros, dicen que en el 2003 Estados Unidos liberó a Irak. Wow. Si tú ves otros libros, dicen que en Estados 2003 Estados Unidos invadió a Irak. Son los mismos hechos, los mismos, con la diferencia de que hay un historiador con un punto de vista pro-norteamericano y otro con un punto de vista pro-árabe, pro-iraquí, ¿verdad? Entonces, están contando lo mismo, pero es casi como si viéramos dos historias diferentes. Y eso pasa todos los días. Lo que pasa es que yo lo que quería señalar era precisamente porque cómo se nos cuentan cosas históricas que muchas veces yo las cuestiono, como Sí. muchas de las cosas que me contaban a mí sobre Puerto Rico. Eso, usted trae varios puntos importantes. Me viene a la mente un ejemplo de lo que usted está mencionando reciente, que yo vi que alguien comparte un libro sobre un supuesto historiador inglés que habló que Puerto Rico fue descubierto en 1421 por los chinos. Y obviamente cuando me pongo a mirar más a fondo, yo, ok, este autor ha sido acusado de ser lo que llaman un pseudo historiador. Entonces, incluso la supuesta evidencia que traen, que es un supuesto mapa que eh, los chinos hicieron sobre Puerto Rico de esa fecha, no tiene nada de sentido, porque el mapa los pueblos tienen español. Entonces, ¿cómo demonios los chinos van a escribir? O sea que, y esto es un comentario adicional que quiero traer. Este tipo de contenido suele pulular mucho en Facebook. Hay que tener mucho cuidado con Facebook, específicamente con el tema de la historia. Muchísima desinformación. Ahora bien, ese fue el primer cuento que usted escribió entonces dentro de este género de historia trocada, Seba. Sí, sí, mi primer libro de historia trocada definitivamente fue Seba. Que causó un revuelo en la década de los 80, como usted menciona, en Claridad. Sí, se Fue donde se publicó en el publicó. 83, pero después en el libro se publicó inicialmente en un periódico, Claridad, Mm. y la gente lo creyó. Y bueno, pues se partió de la premisa de que lo habían creído porque estaba en un periódico. Pero ha ocurrido algo muy interesante y que han pasado ya casi 40 años y en las clases de literatura le dicen a los estudiantes, en una clase de literatura, no historia, Ajá. le dicen, lean para mañana ese cuento que viene el autor. Y entonces al otro día voy yo y llego y lo primero que me dicen es, ¿eso es verdad? O sea, y han leído un libro que en la parte de atrás dice el cuento, tan, tan, tan. O sea, que aparentemente toca una fibra el texto, Ujú. de tal manera que, pues, lo que estaba hablando de historia trocada
que toca esa fibra que la gente simplemente se le hace difícil no creerlo. Bien interesante porque precisamente antes de comenzar la grabación le estaba comentando que ese libro yo se lo regalé a mi madre y ella lo leyó y después ella estaba, pero ¿cómo va a ser? Que los americanos hicieron eso. Y yo, no, 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 es un cuento, no es real. Pero obviamente, como usted menciona, pues toca una fibra porque lo escribe de una forma magistral y de una forma que uno, wow, ok. Y hay que entender también que tiene ciertas subtemas políticos que tocan muy de cerca a los puertorriqueños. Claro. Y sí, definitivamente. ¿Cuál viene siendo entonces la segunda publicación dentro de ese género de historia trocada, como usted le llama? Bueno, entonces eso fue en el 83, 84 y luego publiqué en el 87 Escribir para Rafa, que es un cuento totalmente diferente, son más cuentos absurdos, modernos. Entonces en 2000 publico la verdadera muerte de Juan Ponce León, donde vuelvo a la historia trocada. Ese fue el libro que me ganó el primer Premio Nacional de Literatura, que tuvo una gran acogida, todavía se lee mucho. Y básicamente yo hacía lo mismo. Por ejemplo, la verdadera muerte de Juan Ponce León, pues ahí yo cuento cómo fue que verdaderamente murió, ¿verdad? Murió Juan Ponce León, entre comillas, ¿verdad? Haciendo lo mismo, que el lector lo lee y dice, caramba, yo no sabía esto. Y así también, bueno, el primer cuento, El Gran Secreto de Cristóbal Colón, ¿verdad? Donde cuento una versión alterna de cómo pudo haber sido el descubrimiento. Pues ese libro yo no lo he leído, pero definitivamente está en la lista, porque siempre me ha intrigado cómo el escritor Luis López Nieves va a tocar este tema, que es uno tan interesante, la verdadera muerte de Juan Ponce de León. Para las personas que estén interesadas, ¿dónde se pueden conseguir estas publicaciones? Pues yo sé que usted tiene una página de internet bien importante. Y están en las librerías, o sea, pero y en Amazon. Pero los que no están aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pues, o que simplemente no quieren ir a una librería, es facilísimo ir a amazon.com y pedirlo. Ok. Eh, Mira, la verdad, Juan Ponce no, déjame contarte algo. Yo he visto, ¿verdad?, que todavía siempre se parte de la premisa Ujú. de que los indios, cuando llegaron los españoles, ¿verdad?, pues que eran como medio brutos, ¿no? Que estaban bien atrasados, Ujú. y es correcto que estaban en otra época de desarrollo histórico, ¿verdad? Todavía no tenían la rueda, no tenían, ¿verdad? No usaban los metales, o sea, estaban, ¿verdad? Digamos casi en la edad de piedra, algo así. O sea que en términos de desarrollo estaban en otro nivel. Pero ¿qué sucede? Yo reflexionaba, yo decía, pero fíjate, los griegos estaban mucho más atrasados, ¿verdad?, históricamente, que los españoles del siglo XV. Sin embargo, tenían a Platón, tenían a Aristóteles, que eran genios, ¿no? Entonces, en su época, pero eran genios. Entonces ahí me vino la idea, yo voy a crear un personaje que es un indio Ujú. que rompa con los estereotipos de que todos los indios estaban bien atrasados y va, guau, guau, tú sabes, de que no. Entonces, pues este es un indio que era un genio Ok. y él se inventa una forma de hacerle una trampa a Ponce León. Y con eso te dejo para no contar el cuento, pero que la premisa Sí. es esa, ¿verdad? Que me parece una premisa bien creíble, ¿no? Ujú. ¿Por qué no? O sea, porque incluso ha habido épocas en que, por ejemplo, la tribu africana del siglo XIX, Ujú. que estaba en un nivel de desarrollo muy inferior a, digamos, los ingleses, que eran el poder mundial. Sin embargo, hubo tribus, por ejemplo, los Zulus, le vencieron a los británicos. O sea, Ajá. que
estar más atrasado, claro, hay unas desventajas evidentes. Si tú no tienes cañones, si tú no tienes pólvora, pero no significa que no puedas usar el ingenio para contrarrestar, para compensar esas Desventaja. desventajas, Ujú. exactamente. Así que con eso es que voy al cuento. Y así, tú sabes, son 5 cuentos que juegan con diferentes momentos. Por ejemplo, en la última noche de Rodrigo de la Nieve, cuenta la historia de cuando Francis Drake invadió el viejo San Juan. Invadió, Ajá. no, el viejo San Juan, invadió San Juan en aquel tiempo. Exacto, sí. En aquel tiempo no era viejo, era nuevecito. Ajá. Eh, cuando invadió San Juan, ¿verdad? Y entonces que se cuentan varias leyendas, etcétera. Yo recojo una de ellas. Así que todos los cuentos ocurren en el siglo XVI, porque ese siglo se conoce como el siglo en blanco, porque casi no hay información sobre ese siglo. Así Ok. que yo como escritor me dije, bueno, pues ya que no existe, déjame inventármela. Y entonces inventé 5 cuentos para rellenar esos vacíos de la historia. Yo voy a estar trayendo próximamente un investigador que estudia mucho esos temas indígenas. Y también tengo un episodio grabado que viene siendo el primero para el año de la Guácara. Y realmente los indígenas que ocuparon Puerto Rico previo a la invasión o a la colonización española no eran tan atrasados como se piensa usualmente. Se han descubierto piedras de jade talladas en Puerto Rico que geólogos han hecho estudios sobre ellas y han dicho categóricamente, ok, la conclusión es que esta piedra de jade fue tallada y llegó desde Guatemala. Wow. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que los indígenas de Puerto Rico, del archipiélago puertorriqueño, bueno, que no solamente ellos estaban en Puerto Rico, estaban distribuidos a través de todas las Antillas, pero había un contacto, un intercambio, ya sea económico, cultural, lo que sea, con civilizaciones indígenas centroamericanas a las cuales nosotros sabemos que son avanzadas, como los mayas, por ejemplo. O sea que no es descabellado pensar que en Puerto Rico ciertamente no hay las pirámides ni nada por el estilo, pero cierto tipo de conocimiento avanzado había precisamente por ese intercambio. Sin duda, pero por otro lado, como tú acabas de decir, tampoco había ciudades con casas de piedra Ajá, ni pirámides, o sea, evidentemente estaba, ¿verdad? No había una agricultura masiva, etcétera, así que definitivamente estaban unos niveles, ¿verdad? Creo que todavía de cazador-recolectores, ¿no? Que era no, eso está en veremos todavía. Los arqueólogos no han completamente. Se piensa que los arcaicos eran recolectores, pero hay evidencia de que en Puerto Rico, y también pienso traer también una persona especialista en esto, en etnobotánica. Y me fascinaría escuchar ese podcast tuyo porque obviamente aprendería mucho. Yo obviamente no conozco mucho de eso, sé que los indios ahora no sé exactamente en qué nivel estaban, pero sí ahora que lo pienso, ellos sembraban, cazaban, ¿no? O sea exacto, sí, o sea, estaban en un nivel agrícola, ahora que lo pienso, no sé por qué dije cazador-recolector, sí, porque no, sí, tenían agricultura, claro. sí, se sembraba también mucho lo que le llamamos en la agricultura moderna frutos hipógeos, que son los frutos que crecen debajo de la tierra. Pero definitivamente había cierto grado de. Y de hecho estaba hablando con un investigador ayer que me estaba mencionando que el maíz, la utilización y la siembra del maíz en Puerto Rico data de miles de años atrás. O sea que sí, definitivamente. Ahora, me estaba hablando sobre algo que se me quedó y que me gustaría preguntarle. Ese término, ese concepto de historia trocada, ¿eso es algo que usted utiliza o eso es algo ya generalizado? Por eso que yo entienda, yo lo inventé. Ok, Yo no he visto más nadie que lo use. Como te dije, lo más cercano que he visto es la historia alterna, pero eso es ok. otra cosa. Historia alterna es otra cosa y ya te expliqué por qué.
Y después me dio curiosidad, leí un par de libros de eso. Y bueno, es otra experiencia. Porque uno está leyendo, sabe, pues déjame ver qué pasó, qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado. Está bien, pero eso es una cosa que sabemos que no pasó. Sí, sí, sí. Usted tiene una trayectoria bastante larga y ha tenido diferentes participaciones en Latinoamérica. Y de hecho, yo no sé si esto se lo han preguntado antes, pero en algún lugar, en alguna entrevista, creo que es un escrito que está en ciudadseba.com para las personas que no sepan, ciudadseba.com, SEVA, Seba. Visiten esa página, les va a gustar mucho. Hablaremos de ella un poco más tarde, pero creo que fue en esa página en donde veo que usted narra un encuentro que usted tuvo con el escritor latinoamericano, el autor de Rayuela, y usted, sí, no sé si, pero usted menciona que usted fue donde él y tuvieron como que una especie de conversación y usted le dice, aprendí mucho de usted, pero ahora me toca matarlo, entre comillas. Háblame un poco más sobre esa interacción. Sí, Julio Cortázar, Ujú. ¿verdad? Fue mi maestro, ¿verdad? Escritor muy, muy influyente en América Latina. Eh, era argentino, era. Y entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en Nueva York. Entonces estaba dando una conferencia en la Universidad de Colombia. Eran 4 conferencias y yo fui. Entonces, yo era estudiante todavía, tenía como 23 años. Ujú. Entonces, pues, ¿qué sucede? Él hablaba mucho de que los escritores tienen que matar a papá. Creo que era un concepto que no sé si viene de Freud o de otro escritor, de que él lo que decía era que un escritor no alcanzaba la madurez hasta que mataba a su maestro, porque mientras seguía pegado a la, digamos, simbólicamente a la teta del maestro, pues seguía siendo un niño, seguía siendo un hijo, ¿verdad? Un imitador. Y entonces que para tú cobrar independencia como escritor y dejar de ser un imitador, tú Ujú. tenías que matar a papá, tenías que romper con esa, ¿verdad? Destetarte y romper con esa dependencia y crear tu propia literatura. Y él insistía, él hablaba de eso continuamente. Y entonces, pues, cuando yo lo conocí, ya yo estaba desarrollándome y desarrollando unas cosas diferentes, ¿verdad? Porque al comienzo uno imita para aprender. Sí. Entonces, pues, le di un cuento que está en mi libro escribí para Rafa, que le dedico a él, porque era escrito a la manera del cuento cortasariano. Y Okay. entonces es el único que he publicado. Entonces yo le dije, le di el cuento y le mandé una carta, le di una carta acompañado con el cuento diciendo que, pues, que él era mi maestro, aunque no me conociera, y que yo lamentaba mucho, con mucho dolor, informarle que me había llegado el momento de matarlo. Ajá. Entonces yo le había dado ese cuento para que él, si quería leerlo, y me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque es que la actividad había mucha gente. Yo estaba, había cientos de personas, miles de personas. y, y entonces al otro día, eh, eh, él siempre estaba rodeado de muchas personas después de la conferencia que se iban a hablar con él. Y yo, claro, uno se acerca mirando, pero yo esta vez al otro día no me acerqué. Y cuando veo que de pronto me dice, oiga, un momentito, y yo miré para los lados y me dice, no, usted López. Y yo me quedé pasmado, imagínate, yo 23 años, y esta gran figura mundial que era mi maestro. Y me dice, he leído sus cuentos, me ha gustado muchísimo, me gusta mucho la manera en que usted integra la selva, que usted me dio porque yo primero pensé, ay, me lo está diciendo por cortesía. Ajá. Pero luego me empezó a hablar de unos detalles del cuento Mm. que me dejó pasmado. Y yo, este hombre lo leyó de verdad. Entonces, pues me quedé así, como que sin palabras, y dije, gracias, gracias.
Entonces, pues, cuando él se empezó a alejar y me dijo, mire, se viró y me dijo, y le voy a decir una cosa, máteme, pero simbólicamente. Ajá. Yo dije, claro, Cortázar, claro. Ok. Y Luego, esa fue la experiencia, sí. luego de ese asesinato simbólico, Sí. ¿cómo el escritor Luis López Nieves describe su propia escritura? Bueno, ahí pues el que conoce la cuentística de Cortázar, que son cuentos fantásticos, ¿verdad? De fantasía, pues se da cuenta de que yo rompí por completo, pues cuando publico, por ejemplo, Seba, que es Historia Trocada, pues ahí obviamente nadie puede decir que yo soy un imitador de Cortázar. O sea, hay que decir que lo maté, porque, porque no hay nada, él jamás escribió nada parecido a la Historia Trocada. Y yo, excepto el cuento ese de 5 páginas que le dediqué, pues tampoco he escrito nada a los Cortázar. Ok, ok. Pero vamos a adentrarnos un poquito dentro de los conceptos literarios. ¿Cómo usted describe su propia escritura? ¿Qué es lo que lo caracteriza a usted como escritor? Ah, caramba, eso es difícil de contestar. A mí me caracteriza, vamos a decir, ok, mira, creo que todo escritor tiene varias facetas. 4 de mis libros han sido historias trocadas, han sido historias, lo que se llama ficción histórica, ¿no? En novela histórica y cuento histórico. Y uno de ellos es más unos cuentos tipo de absurdo, de un mundo así medio absurdo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la labor, el objetivo principal de mi obra siempre ha sido iconoclasta. Que por ejemplo Seba nació de que a mí desde chiquito me decían que que los puertorriqueños habíamos recibido a los norteamericanos con los brazos abiertos. Y yo no lo podía creer. O sea, esa era la versión oficial, pero yo no lo podía creer. Porque ya hoy no, hoy todo el mundo conoce a los norteamericanos y ya llevan aquí 100 y pico de años, tú sabes, ya qué diablo. Pero en aquella época, Puerto Rico es un pueblo católico, de habla española. Estados Unidos es un país protestante, de anglosajón. En ese tiempo la religión era importante, era un factor importante. ¿No? Esto es protestante hasta los años 50 todavía, cuando Kennedy salió electo presidente en los años 60, ¿sabes? Yo me acuerdo que fue una gran issue la cuestión de que el tipo era católico, o sea, que había sido el primer presidente católico, y entonces mucha gente estaba en contra de él simplemente porque era católico, ¿no? Entonces, pues, yo decía, pero ¿cómo van a decir a mí que en 1898 llegaron 5 barcos con cañones inmensos, bombardearon San Juan, se fueron por el sur, invadieron y entraron por el pueblo de Guánica, tirando tiros y que la gente les daba flores y limonada y sabe que solamente imbéciles hacen eso. Entonces, o sea, los padres no estaban preocupados de que, o sea, en aquella época la que eran violaciones, eran muertes, tenía muchas consecuencias que entrar un ejército. O sea, había que esconder a las mujeres, había que tú sabes, esconder la riqueza que te podían, o sea, el oro, las propiedades, que, ¿sabes? Cosas luosas, etcétera, había que esconderlo. Porque los soldados entraban y cogían lo que les daba la gana, porque estaban armados. Entonces, decir que le dimos la bienvenida a eso. Pero claro, después me di cuenta qué pasó. En el 1898, los norteamericanos invaden Puerto Rico, entran a Puerto Rico, se apoderan de Puerto Rico y establecen una dictadura militar. Entonces estuvieron a control de Puerto Rico hasta 1948. O sea, durante 50 años el control fue absoluto. Durante casi 40 de esos años impusieron su idioma, inglés, como único idioma. Entonces controlaron todo. Las escuelas solamente enseñaban lo que ellos decían. Punto. Entonces, se persiguió a los independentistas, se persiguió a los que eran antinorteamericanos, se los encarceló, etcétera, etcétera. Fue una represión tremenda. Entonces,
Decir ahora, claro, usted 50 años después, ah, no, aquí recibimos, o sea, entonces tú lees en los libros escritos, o sea, mira, Sí. yo nací en el 50. Ajá. En los años 60, yo, en mi grado 11 o 12 o 10, yo leí Historia de Puerto Rico. La Historia de Puerto Rico era un libro de texto escrito por un gringo que se llamaba de apellido Miller. Y básicamente, o sea, no literalmente, pero básicamente lo que te comunicaba el libro era que en el 1898 había un montón de monos Wow. llamados puertorriqueños trepados en los árboles y que vinieron estos grandes intelectuales libertadores llamados los norteamericanos, sacaron a nuestros amos, llegaron ellos y nos liberaron y Mm. nos educaron y nos ilustraron y nos dieron ropa y nos enseñaron a leer y escribir. O sea, básicamente, o sea, obviamente estoy exagerando porque no era ese el tono, pero tú sabes, era básicamente esa, bueno, lo que vemos ahora cuando los norteamericanos llegan a África, cuando llegan a los países árabes, ¿qué es eso? Cuando llegan a Afganistán, que le quieren decir a la gente cómo vestirse, cómo hablar, o sea, quieren cambiar la cultura por completo, porque entienden que el único modelo de cultura correcto es el de ellos. Y Ujú. que si una persona tiene otra forma de ver el mundo, es errónea. Y eso fue lo que provocó en mí que yo fui producto de eso, producto, ¿sabes? Mi generación fue producto de eso y yo dije, no, yo quiero expresar una visión que yo considero más correcta del puertorriqueño. Y de ahí salió Seba, que básicamente es un grupo puertorriqueño que se rebelan, que no aceptan, contrario a la versión esa oficial de que recibimos a los americanos con galletita y con limonada, pues lo que presenta Seba es una visión de un pueblo puertorriqueño, se llama Seba, que recibió a los norteamericanos con bagazo y con cañonazo. Claro. La realidad, puedo aportar la perspectiva histórica. Yo leí un libro, 1898, La guerra después de la guerra, el historiador puertorriqueño Fernando Pico. Y la realidad es un poquito de ambas. Hubieron sectores que recibieron a los norteamericanos con las manos abiertas y hubo también una resistencia férrea por parte del ejército español y también por parte de los puertorriqueños. Lo que pasa es que Eh, mira, yo tuve muchos debates con Pico y de hecho participamos varias veces, participamos en foros en universidades. sí, Me acuerdo uno en la Universidad Interamericana en San Germán, sí, donde él, lo que yo creo que ese libro le escribió que va a refutarse, ¿sabes? Porque él estaba como que bien en contra de SEO. Entonces, ok. él me hizo un planteamiento absurdo. Me decía, por ejemplo, ah, pero ¿cómo es posible que sea creíble que un pueblo puertorriqueño se levantó para defender a los españoles cuando los españoles trataban muy mal al español, a los puertorriqueños? Ajá, Y yo, pero chico, ¿quién dijo que los cebaños no se levantaron para defender a los españoles? Se levantaron para defender a Puerto Rico, no a los exacto. españoles. Este, que yo tengo una carta del alcalde de Lajas, Ok. que él le mandó a los norteamericanos recibiéndolo y diciéndole que le daba el bienvenido, la llave, que le daba la llave de la ciudad, que 20.000 cosas. Y digo, chicos, pero acá buscones ha habido siempre. Claro. O sea, buscones ha habido siempre. Además, si tú estás rodado por un ejército y tú no tienes armas, ¿qué tú vas a hacer? Pues claro que le vas a decir que tú eres Ese, muy brillante, te admiro mucho. Por supuesto que le vas a decir eso, pero eso es de la boca para afuera. claro, ese es un caso específico del pueblo de Cabo Rojo. Cabo Rojo fue abandonado por el ejército español y pues seguro que sí, vengan americanos, pero no era genuino, era que, bueno, no tenemos defensa, no nos queda más remedio que darles la bienvenida, porque realmente, pero definitivamente hay algo de ambas partes. Por ejemplo, también Utuado, me da mucha risa el caso de Utuado durante esa época, porque él cita y provee la evidencia y todo, de que se reúnan un día mientras la guerra se está dando y hay gente dando discursos apasionados en pro de Puerto Rico español y de Utuado y de qué sé yo qué,
y está todo el mundo muerto a los americanos y 2 o 3 días después, cuando llegan los americanos, hubo una pequeña escaramuza, estaba todo el mundo viva Puerto Rico americano y que qué sé yo qué más, pero es lo que usted dice también. Hay Pero mucho de eso de la boca para afuera, que no podemos interpretarlo literalmente. claro, pero los detalles, o sea, podemos ir al detalle, digamos, anecdótico y lo encontramos donde quiera, ¿verdad? No, pero a este le pasó a este le pasó otro, no, yo vi que, pero mi punto realmente sí es dar un paso atrás, Ujú. ¿verdad? Y, y creo que lo más que me apoya es el ejemplo de Irak, el Sí. ejemplo de Afganistán. O sea, Estados Unidos recientemente invadió estos dos países Ujú. y tú veías las noticias, yo me quedaba pasmado de los cínicos, la cínica que es la prensa norteamericana. Los afganos tan felices con la invasión, los afganos no quieren que los americanos se vayan, los afganos están tan felices, Ujú. los iraquíes, o sea, entonces yo decía, pero si están tan felices, ¿por qué matan 2 o 3 americanos diarios? Tú sabes, entonces, claro, pero si la prensa norteamericana básicamente tiene una función de propaganda, ¿sabes? El que le crea a la prensa norteamericana tiene problemas muy serios, sobre todo cosas como CNN, que es pura, pura propaganda, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, ellos invaden un país, entonces convencen a todo el que los ve de que, te digo, yo veía noticias que iban así por ahí, por las calles, entrevistando, tú sabes, claro, entrevistan a 100 y encuentran a 2 que están a favor de los americanos. Y eso Ah, son pero sí. claro, ese cualquiera puede manipular. Yo puedo entonces entrevistar a los mismos 100 y mostrar a 2 que dicen muerte para los norteamericanos, porque es que eso es tan sencillo como eso, ¿no? Tan Sí. sencillo como ser selectivo con los datos que tú presentas. Entonces, ahora, la realidad es que, mira, los americanos se tuvieron que ir de Afganistán, Sí. los americanos se tuvieron que ir de Irak. ¿Por qué? Pues porque le hacían la vida imposible, porque ninguno de esos países los quería, ¿verdad? Y entonces, pues claro, como vuelvo, puede haber anécdotas, Claro. pero bueno, volviendo a la literatura, el punto precisamente es, Sí. ¿verdad? El corazón de Voltaire, en el silencio de Galileo, en la verdadera muerte de Ponce León, lo que juego es con eso, ¿verdad? A veces entra la política, a veces no entra la política, ¿verdad? A veces puramente historia. Por ejemplo, mira, yo soy un gran lector de historia. Yo soy escritor, obviamente leo cantidades masivas industriales de literatura, pero mi pasatiempo es leer historia, ¿verdad? Eh, y yo he leído, por ejemplo, creo que más de 15 historias del Imperio Romano. Pues mira, en algunas Julio César es un liberador. Tipo, es un liberador y tomó el poder para liberar a los pobres que estaban siendo oprimidos por el senado romano. En otra es todo lo contrario. Julio César era un dictador y que tomó el poder por ambiciones personales. Y en otra, como tú dijiste ahorita, un balance. Julio Ujú. César tenía un poquito de bueno y un poquito de malo. Y mi punto es no es tomar partido con ningún. Mi punto es precisamente presentar que, que no se puede asumir ninguna de estas realidades, Como la ¿verdad? A verdad. menos que uno realmente lo confirme con sus propios ojos. Ok. Eh, sí, lo que pasa es que eso levanta un problema. No vas a poder jamás llegar a ninguna conclusión si esa es la mentalidad, porque no vas a poder regresar al pasado y ver eso. No, no, me refiero a los datos históricos, claro, obviamente cuando digo con mis propios ojos me refiero a los datos históricos que uno puede ver y confirmar. Ok, Pero ok. claro, o sea, porque ok, me dicen que los Estados Unidos, que reciben Estados Unidos con los brazos abiertos. Yo quiero ver evidencia, pero evidencia verdadera, tú sabes, de una cosa y de otra. Porque, como también te dije en el principio, con el ejemplo de Irak, está la interpretación. Tú puedes coger, ¿sabes? Alguna gente dice que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Y hay otra gente que dice que en 1492
Cristóbal Colón andaba perdido por el mundo y los indígenas de acá lo descubrieron a él, perdido, ¿verdad? Y cometieron un error de ser hospitalarios con él, lo cual lo hemos pagado bien caro. Así que en vez de haberlo liquidado en el momento y se acabó el problema. Así que, tú sabes, la historia, realmente, yo lo que aprendí es que toda mi vida leía un libro de historia, para mí esa era la verdad. Y yo aprendí que la historia, yo que publiqué un artículo que tuvo de hecho muy buena acogida entre muchos escritores e historiadores, Sí. donde yo decía que la historia es un género literario, es como cuento, poesía, novela, pues porque hay siempre un punto de vista. O sea, yo no conozco ninguna historia que sea rigurosamente objetiva. No Yo existe. tampoco. No la conozco. Yo concurro con eso. No tengo un poquito de conflicto con llamarlo meramente un género literario, pero porque si yo puedo argumentar que el historiador sigue, por lo menos, ¿verdad? Dentro de la investigación, sigue cierto rigor, cierta disciplina, eh, cierto proceso científico de Sí, pero no búsqueda puede decir de evidencia y todo lo demás. el problema está en la selección de datos. O sea, en el Ajá, momento en que tú coges un dato y no coges otro dato, ya sí. hay un elemento humano de selección y quizá de preferencia. De Tú sabes, y prejuicio hay, también, sí. sí, tú sabes, Y, definitivamente. y la realidad es que lo voy a decir con todo el dolor del mundo, pero hay historiadores ahora mismo, vivitos y culeando, ahora mismo, en Puerto Rico y en muchísimas partes, que yo conozco, que esa gente lo que hace es investigar, ignorando, como usted dice, ciertos datos y cogiendo otros para que de qué forma yo puedo impulsar mi narrativa y mi agenda. Y obviamente, pues eso es una serie de problemas. Somos producto de nuestras épocas. Fíjate que en el 1776 los Estados Unidos proclaman la independencia y tienen la famosa proclamación de que todos los hombres han sido creados iguales. Y no se dieron cuenta de cuán verídico estaban siendo, porque estaban diciendo todos los hombres, no estaban incluyendo a las mujeres. Porque fíjate que no es hasta el siglo XX que le dan el voto a las mujeres. Así que cuando ellos dicen todos los hombres están creados iguales, no dieron todos los seres humanos, no dieron toda la gente, dieron todos, all men are created equal, todos los hombres están creados iguales. Pues se referían precisamente a hombres. Y más allá, no está escrito ahí, pero también se referían a los hombres blancos, porque Ajá. los negros eran esclavos. Así que cuando dicen todos los hombres son libres, no incluían ni a los esclavos, ni hombres y mujeres, ni incluían a sus propias mujeres. O sea, estaban hablando solamente de los hombres blancos de ese momento en Estados Unidos. Yo creo que si la memoria no me falla, el sufragio femenino comenzó en los Estados Unidos de América en el 1916. Pero incluso, 1920, creo, por ahí, pero sí, a sí, principios del siglo XX. ajá, ok, ok. Pues el punto es que también eh, en algún momento escuché un argumento, en una de las clases que he tomado sobre historia de los Estados Unidos. Creo que la clase era sobre la guerra civil, en donde ciertas personas levantan el argumento de que realmente los llamados Founding Fathers de los Estados Unidos sabían lo que se estaban escribiendo y que ellos sabían que al hablar de todos los hombres eso intrínsecamente incluía a hombres negros. Lo que pasa es que se quedaron callados con la esperanza de que el proceso histórico tarde o temprano los incluyera dentro de las libertades y todo lo demás. No me consta, no me consta. Por favor, eso es mirar a los hombres del siglo XVIII con los ojos del siglo XXI. Eso, o sea, un hombre de esos fundadores de Estados Unidos del siglo XVIII eran producto de su época, igual que Platón y Aristóteles, tú sabes, a ningún de estos fundadores de Estados Unidos se le hubiera ocurrido ver a un negro como un igual. Ninguno. Y Bueno, voy a decir una cosa, no eran por ser el negro.
Ajá. porque eran esclavos. O sea, porque recuerda que contrario a lo que mucha gente piensa, ¿sabes? La esclavitud fue democrática, entre comillas, muchos milenios. O sea, y de hecho la palabra esclavo, perdón, viene de eslavo, Sí, que son que los esclavos, los rusos, ucranianos, que eran exactamente. en el Imperio Romano, gran parte de los esclavos venían de Sahara. Y los romanos tenían, esclavizaban a los alemanes, a todo el mundo. O sea, ellos eran esclavos, eran igualdad de derechos para esclavizar a alguien, ¿no? Eh, y entonces era una injuria, era verdad, ¿no? Era humillante ser un esclavo. Eh, y luego, por razones históricas, cuando viene el descubrimiento, era más fácil conseguir los esclavos en África y la esclavitud pasa a ser básicamente negra, aunque antes de eso también fueron los indios. Así que no era tanto por lo de África, sino era realmente porque eran esclavos. Punto. Ok, yo entiendo los argumentos que usted me está diciendo de entender el pasado con los ojos de una persona del siglo XXI. Sin embargo, no importa cuán descabellada pueda ser la idea a veces, yo como quiera suelo dejar la puerta abierta un poco y considerarlo, porque se ha dado también en la disciplina de la historia muchísimas ocasiones en que algo que se considera descabellado resulta ser correcto y cierto. Ahora bien, lo que quiero decir es que no es que cualquier loquera que uno escuche uno le va a prestar atención y lo va a considerar seriamente, pero sí pienso que podemos ser bien dogmáticos dentro de la disciplina de la historia y sí pienso que una vez se crea una conclusión, se crea también una comunidad que lo defiende a muerte y cualquier cosa que rete eso va a ser enfrentado hasta violentamente. Obviamente también quiero agregar y aclarar, no estoy tratando de defender a los llamados Founding Fathers de los Estados Unidos, ni muchísimo menos. Pero ciertamente yo pienso que mi respuesta a eso es, ¿de dónde sacaste eso? Déjame mirar. ¿Cuál es tu evidencia? No puedo categóricamente irme en contra completamente hasta que yo lo vea y yo pueda, como usted mismo está mencionando, con mis propios ojos y con mis propias facultades, ok, eso es correcto o eso es incorrecto. Sí, pero sí puedo dejar la puerta abierta a ciertas cosas. Estoy de acuerdo contigo que siempre puede haber excepciones, o sea, puede haber algunos de esos seres humanos, ¿verdad? Pensadores que hayan sido excepcionales, eso no lo dudo. No creo que haya sido la mayoría, Ujú. pero puede haber habido, ¿verdad? Excepciones, como lo ha habido Voltaire en su época, Sí, Rousseau, o sea, siempre ha habido gente que han sido hechos por otro molde y definitivamente incluso quizás sus compañeros no lo entendieron precisamente porque pensaban de una forma diferente. sí, sí. Y otra cosa que quiero añadir con el tema de los esclavos es que los esclavos eran simple propiedad en ese espacio de tiempo. So, que también, al decir hombres, sí, nosotros desde nuestra posición y nuestro tiempo incluimos también a los hombres de raza negra, pero en ese momento eran propiedad. Y, Sí, sí, y pues obviamente eso también añade a la discusión. Pero volviendo a la literatura, ¿cuáles son los escritores que le han influenciado más a usted? bueno, mi padre literario, como ya dijimos, es Cortázar. Sí, Mi abuelo es Franz Kafka. ajá. Mi bisabuelo es el francés Stendhal y mi tatarabuelo es Miguel de Cervantes. Ok, ¿cuál fue el francés? Stendhal, Ah, ok, ok. Stendhal. Menciona una obra de él, porque creo que recientemente Rojo y tuvo Negro. Una novela se llama Rojo y Negro, que es una de las mejores novelas francesas de la historia. Te lo ok. recomiendo. Se llama Stendhal, es Yo, su seudónimo, Stendhal. yo creo que yo tengo un libro de él aquí, de un momento, un momento. Yo tengo este libro. Usted me dio ese nombre y rápido lo que...
Como que, espera, yo escuché ese nombre, The Charterhouse of Parma. La, Este es, par- la Cartúa de Parma, sí, ese mismo. ok, o sea que yo tengo un libro aquí de uno de sus autores favoritos y todavía no lo he leído. La Cartúa de Parma, pero rojo y negro es mucho mejor. O sea, que debería empezar con rojo y negro y buscar en español, porque el español es mucho más cercano al francés. Sí, Tú sabes, y creo que sería una experiencia más interesante. ok, Franz Kafka es checo, era checo, eh, y claro, Cervantes, pues español. Pero obviamente estoy hablando de los principales y lo digo un poco, pero mira, yo he leído tanto y tanto y tanto. Yo estoy leyendo desde que era adolescente, niño, y la verdad que se me es imposible coger realmente cuáles son los escritores que yo creo que en diferentes momentos, otros escritores, por ejemplo, ahora mismo llevo una fiebre leyendo muchos libros de Simenon, George Simenon, un autor belga, ujú, que me gusta mucho, ¿no? Pero no me ha influido porque ya mi obra está, ¿verdad? Madura, pero de esa misma manera, por ejemplo, yo he leído como 30 novelas de Cimerón. wow, El tipo escribió como 500 novelas, el tipo era un monstruo. wow, Este, entonces, pues así he tenido diferentes épocas con diferentes escritores, mayormente latinoamericanos, europeos, ¿verdad? Y entonces, pues, pero si tengo que me ponen una pistola en la 100, pues esa sería la selección que yo haría. ok. La última vez que yo lo escuché a usted hablando sobre su obra, usted estaba mencionando que estaba trabajando en una historia de amor de varios miles de páginas. En qué está ese proyecto? ¿En qué No, fase? varios miles de años. Ajá, Mi novela, que está casi terminada, se llama Toda la sangre del mundo. ok, Y Toda la sangre del mundo, pues, trata de una historia de amor sí, que dura 2000 años. Ninguno de los personajes es inmortal, ninguno es vampiro, tiene superpoderes, qué sé yo, pero dura 2000 años. Entonces tú te preguntas, ¿pero cómo es posible? Pues para saber eso hay que leer la novela, no puedo decir más. desde ahora nos podría dar el detalle de cuándo aproximadamente estaría siendo publicada esa novela. Mira, yo la tengo aguantada por la cuestión de la pandemia, no quiero publicar libros con estas limitaciones. Yo llevo aquí 3 años encerrado, Sí, tú sabes, porque por motivo de mi edad, y porque yo tengo ciertas condiciones de salud, pues yo sí. no me he querido arriesgar a salir a la calle y a viajar. Yo normalmente viajo mucho, mucho, y llevo 3 años sin poder viajar. Así que, ¿sabes? Cuando uno publica una novela, uno tiene que ir a diferentes países a promocionarla, etcétera, etcétera, con mi editorial que es internacional. Así que cuando llegue el momento, pues la publicaré. Mientras tanto, estoy tranquilito. Ok, usted menciona que usted ha viajado a muchísimos países de Latinoamérica, precisamente promocionando sus obras. Si, utilizando su expresión, si le ponemos la pistola en la 100, ¿cuál ha sido su visita más memorable a un país latinoamericano? Mira, fue la primera vez que fui a un país latinoamericano, que fue a México. Eh, y fue para mí, ahí fue que yo me di cuenta que yo era latinoamericano, ¿no? O sea, Ujú, yo en Puerto Rico, ¿verdad? Somos víctimas de esta propaganda continua y se nos quiere convencer de que somos norteamericanos porque tenemos el pasaporte norteamericano, ujú. ¿verdad? Que no fue impuesto en 1900 o algo. Entonces, 17. por ahí, exacto. Gracias. Y y bueno, muchos se lo creen, pero a ver, por más que tú le digas a un perro que es un gato, sigue siendo un perro, ¿entiendes? Y entonces, pues,
yo me acuerdo la primera vez que yo fui a México y de madre mía, pero si esta es mi patria, Latinoamérica es mi patria, ¿no? Entonces, pues lo que nunca olvidaré, lo que más que me conmovió hasta el tuétano, me impactó hasta el día de hoy, yo era muy joven, fue cuando fui al museo el museo famoso de arqueología, ¿qué se llama? No, se me olvidó el nombre. Ciudad de México. Sí, el Museo de Antropología, perdón, el Museo de Antropología. Y cuando llego en la entrada, bien grande, eh, 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 dice, solo así he de irme, como las flores que perecieron. Nada quedará de mi nombre, nada de mi fama en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Entonces decía Canto de Huetzotzingo, que es un poema de... Entonces cuando yo leí lo triste que era eso, ¿no? De cómo esos versos reflejaban la desaparición de una cultura, lo que los españoles, los europeos le hicieron a México, ¿no? Y entonces, contrario a Puerto Rico, donde no quedan indios, en México allí están. Allí uno ve a la presencia indígena Sí. es masiva, ¿no? Y eso para mí fue de mucho impacto, mucho impacto. Sí, sí, sí. Ahora que usted habla de esa, de ese proceso de colonización español y de cómo ellos llegan a México y todo lo demás, me hace pensar en el caso de Puerto Rico específicamente. Yo he escuchado muchas ocasiones que si uno se pone a excavar debajo de las plazas públicas de los pueblos más antiguos de Puerto Rico, probablemente uno encuentra restos de yucayeque, porque usualmente los españoles lo que hacían eran que construían sobre esas comunidades para imponer. Y a mí siempre he tenido esta fantasía de wow, ¿cómo sería, por ejemplo, en mi pueblo de Cuamo, que tiene una de las plazas más antiguas dentro del contexto español? ¿Qué descubriríamos nosotros si nosotros excavamos allí? Y no sé, me parece fantástico. Fíjate, casualmente acabo de leer algo, pero no recuerdo, era sobre que los cristianos en España, por ejemplo, cuando en la Reconquista, que ellos casi siempre construían la iglesia sobre templo, sobre mezquita, Ajá, mezquita. y entonces porque últimamente creo que han encontrado varios mezquitas debajo de iglesias, ¿verdad? Y creo que también en México, ¿no? Recuerdo que precisamente lo que tú acabas de decir, que muchas iglesias cristianas están construidas sobre templos, sobre ruinas importantes indígenas. Wow, wow. Ok, le voy a hacer una pregunta que no sé si se la hayan hecho antes, me gustaría pensar que no. Mi género literario favorito, y yo no Sí. sé si esto le parezca anatema o no, no sé. A mí me encanta el género que ahora mismo está tomando mucha popularidad, el género de la novela gráfica. ¿Qué usted opina sobre ese género literario? La novela gráfica. Sí, bueno, mira, la literatura evoluciona. La Ujú. literatura empezó con los cavernícolas contándose cuentos alrededor del fuego. Después pasó a tabletas de barro y a papiro y a manuscritos de eso en pieles de animales, etcétera. Y bueno, hasta el día de hoy. Y ahora sigue evolucionando y hay géneros que han desaparecido, por ejemplo, la poesía épica, ¿sabes? Como la Ilíada y el Cid, pues eso desapareció, ¿verdad? Era mayormente oral, o sea, no era para hacer, no se escribía, era para un rapsoda o declamarlo.
Entonces, es una evolución, somos también, a partir de los 50 somos producto de lo visual, de la televisión, del cine, ¿verdad? A partir de los 50 que la televisión, pues ya todos nosotros desde chiquitos conocemos el lenguaje gráfico, lo conocemos. Así que nos llega con la mayor naturalidad y me parece muy bien. Ok, ok. ¿Usted tiene o usted sigue siendo profesor de escritura en la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce? No, yo me retiré, yo renuncié hace 3 años. Ok. Hace 3 años para dedicarme solamente a escribir y dejé la enseñanza. Yo estuve fundé y dirigí durante 15 años la maestría en creación literaria. Entonces, pero en el 19, casualmente, meses antes de que empezara la pandemia, sin yo saberlo, pues yo había renunciado a la universidad para dedicarme a escribir. ¿Cómo surge ciudadseba.com? Pues en 1995, cuando el Internet estaba en pañales, estaba Sí. comenzando, un amigo me dio un disquete, un disquito chiquito de los de antes, donde había un programa que uno podía hacer página electrónica. Y entonces te preguntaba, tú lo ponías, empezabas a hacer, te hacías preguntas para irte construyendo. Entonces me dijo, ¿qué nombre va a tener la página? Y o sea, obviamente yo no estaba pensando en lo que iba a pasar de aquí a 20 años. Y nada, bromeando así puse Ciudad Seba, porque como Seba es mi cuento y es un pueblo, pues dije, pues vamos a ponerle ciudad. Le puse Ciudad Seba, ¿no? Entonces, pues se convirtió en mi página electrónica, con el objetivo de dar a conocer mi obra y de brindar información, porque siempre me estaban escribiendo de diferentes países que querían entrevistas, que querían esto y lo otro, una copia del otro, y tenía que estar fotocopiándolo, mandándolo, que sé ni qué. Entonces, pues nada, cuando me hacían una entrevista, pues yo venía pam y la ponía así a Seba, y ahí pues cualquiera que la quisiera ver, la podía ver. Y bueno, las cosas siguió creciendo y creciendo y creciendo, y ahora mismo está recibiendo como hasta 100.000 personas diarias. Sí, Yo wow. creo que como 2 millones al mes o algo así. Este, y porque también puse cuentos, o sea, he puesto poemas, o sea, tengo una biblioteca digital, porque yo quería que mis estudiantes leyeran cosas que no se conseguían en las librerías. Así que se me ocurrió la idea de empezar a ponerlos ahí. Y ahora esa biblioteca la visitan gente del mundo entero. Tengo más de 20.000 cuentos y poemas. Imagínate, perdón, 22.000 poemas y cuentos. Así que es una biblioteca digital más grande en lengua española. Oh, Eh, wow. sí, sí, es un Wow. proyecto que ha sido, para mí, pues no es una interrupción, porque lo que hago es que todo lo que yo leo, lo que leo, lo pongo ahí. Entonces, pues simplemente es compartir. Yo leo algo, me gusta, lo pongo ahí. Si no me gusta, no lo pongo. O sea que el servicio que le ha hecho el escritor Luis López Nieves a la lengua castellana, estamos hablando de un legado y un proyecto gigantesco. ¿Usted ha recibido algún tipo de premiación por parte de, por ejemplo, instituciones que promuevan la lengua castellana? Sí, cada rato me llegan y además me escriben mucha gente, muchos catedráticos, universidades, maestros, estudiantes, me dan las gracias, mandan, bueno, yo no estoy manejando eso ya, lo estoy manejando Mm, unos ayudantes míos. Y ¿sabes? Llegan muchas cartas de agradecimiento y yo no puedo ya manejar eso personalmente porque es demasiado. ujú. También hemos creado ahí, tengo 20 foros y talleres que son todos gratuitos, por casi todos son escritores reconocidos que dan talleres. Hay taller de cuento básico, cuento avanzado, hay taller de poesía, hay taller, entonces hay foros que son para discutir novelas, para discutir literatura infantil, eh, etcétera. O sea que hay mucho movimiento por ejemplo, mucha gente que quiere aprender a escribir, pues se anotan en esos talleres que se hacen por medio de correo electrónico.
Sí. y son gratis, como te dije. Así que tienen el taller, tienen la lectura, los poemas y los cuentos para leerlo, tienen todo lo que necesitan y obviamente nunca he cobrado un centavo ni cobraré un centavo por ellos, sino que lo he hecho como una labor de servicio público. Yo estoy suscrito a Notipoesía, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Está Noti Cuento, que se manda también un poema semanal. Ujú. Lo que pasa es que ahora mismo está en una pausa por unos temas técnicos y personales, pero pronto empieza de nuevo. Ok, entonces para la audiencia, porque me resulta un poco difícil, que, porque es que de nuevo es una página bien reconocida, pero para las personas que no la conocen, ciudadseba.com encuentras cuentos, poesías, eh, cursos de cómo escribir, talleres, te puedes suscribir, te pueden enviar poesía a través del correo electrónico. Es una página fenomenal, es una aportación increíble que yo creo que no se puede encontrar las palabras para describirlo. ¿Usted está consciente de lo importante que es esa página? Yo en todos los países que voy siempre hay gente que a veces me conocen más por Ciudad Seba que por mis libros. Ajá, Y me dicen, usted es de Ciudad Seba, usted no sabe cuánto yo le debo, usted no sabe cuánto es de nosotros. Esta mañana estaba yo en Ciudad Seba, esto y lo otro. O sea que a veces se identifica, me dice, mire, ¿cómo está? Yo pertenezco al grupo de taller de poesía. sí, No me digas, sí, mire, yo tenía taller de cuentos. Eso me ha pasado en Uruguay, Argentina, Colombia, donde quiera que voy. Me pasa eso y la gente no reconoce. Y a mi esposa también, que es la administradora, ella se llama Mara Daisy Cruz, que es escritora también, y es la sí, administradora de Ciudad Seba, y ella es la que manda Notipoesía. Y entonces ella tuvo un tiempo de moderadora de un grupo de tu cuento. Y entonces, pues también me acuerdo que una vez llegamos y que fuera en Buenos Aires y me dijeron, tema la DC Cruz, yo estoy en el taller de tu cuento. Entonces ella me dijo, así, pero ¿cómo te llamas? Y a mí no me acuerdo tu nombre. Y dije, no, pasa que yo leo todo, pero no escribo porque soy tímido. Entonces, ok, este, pero me encanta. Llego a casa y me pongo a leer los mensajes, aprendo mucho. O sea que sigue siendo una experiencia bien interesante para mí. Ya tiene fundada en el 95, o sea que ya tiene 27 años. wow, wow. Sí, sí, no, no pensaba que era que te estaba 27 años. Yo pensaba que era una página más reciente. O sea, yo la descubrí como para el 2012, 2013, por ahí. Pero lleva bastante tiempo. ¿Cuáles son los proyectos próximos del escritor Luis López Nieves? ¿En qué está trabajando ahora mismo, aparte de la novela que ya me mencionó? Pues tengo ahí varios, ahora estoy sacando unos cuentos, tengo un libro de cuentos que se llama Mujeres, donde todas las protagonistas son mujeres. Tengo un libro de cuentos que se llama Últimas Palabras, donde con un montón, no, con un grupo de personas bien famosas, como digamos Isabel la Católica, Juana de Arco, y escribo sus escenas de muerte y qué fue lo que dijeron, cuáles son sus últimas palabras. Por eso el libro se llama Últimas Palabras. Wow. Entonces, claro, en muchos de los casos me las invento, ¿verdad? Que invento lo que creo que debía, si no lo fueron, lo que debieron de haber sido sus últimas palabras. Oh, Así que, y tengo varias cosas más por ahí, siempre estoy ocupado con eso, con ese tipo de proyectos. wow, muy interesante eso. Entonces, ¿eso ya está publicado? ¿Eso de últimas palabras? No, yo tengo, de hecho, yo he publicado suelto algunos cuentos. Ajá. Tengo uno que se llama Absolución, Ok. que sobre casualmente Voltaire, sobre quien después escribí la novela, donde pongo la última palabra de Voltaire. Y tengo, creo que he publicado dos o tres en esa onda. Y también de mujeres, también he publicado por ahí. Cuando digo publicado me refiero a periódicos, ¿sabe? Por ejemplo, de mujeres publiqué uno en Buenos Aires, otro en Barranquilla, en Colombia. O sea, tengo diferentes sueltos, pero no en libros. No en libros. Ok. Eh,
No he dejado de mirar a lo largo de nuestra conversación un cuadro que hay atrás. ¿Ese es un cuadro de Monk? Monk. ¿Qué Monk, Monk? Le dicen Munch también, Ah, pero Monk. Munch. No, no, no. ¿Cuál era? Eh, El sur. Ese sí, eso me parece como que el No, ese arte. de un gran pintor puertorriqueño, o sea, Pablo Romero, Wow. que murió hace como 7 años, yo creo. Pablo Romero, tengo muchas pinturas de él en mi casa. Un gran pintor, pero no es tan conocido, creo yo, como debía serlo, pero yo creo que es extraordinario. No, definitivamente. Acabo de comparar su obra con la de Monk, que es uno de los pintores más famosos de la historia del arte en general. Así Pintor que se noruego. pronuncia, yo siempre pensaba que se pronunciaba Munch, que es como Es se Monk. escribe, pero leí en Munch cómo se pronuncia. Monk, sí, sí, Ah, Monk. interesante. Lo sé porque es uno de mis pintores favoritos. Sí, tremendo. Sí. Eh, Me gustaría hacer una pregunta bien importante. ¿Cómo usted ve el estado de la escritura puertorriqueña ahora mismo? Bueno, aquí en Puerto Rico se están desarrollando, yo creo que a partir, ¿verdad?, de la maestría en creación literaria, de ahí ha surgido un grupo extraordinario, extraordinario, de escritores que han ganado premios Puerto Rico e internacionales. En mencionarlo a todos quizás se me haga, ¿verdad? Pienso en Yolanda López López, Emilio El Carril, Polanco, José Borges, María Zamparelli, Sandra Santana. Se me están olvidando gente, sin duda alguna, que me voy a arrepentir de no haberlo mencionado. Pero de ahí ha salido un grupo muy destacado, están haciendo cosas muy originales y como dije, saliendo de la maestría, muchos de ellos llegaron ya formados como escritores, llegaron para pulirse, otros llegaron a la maestría sin saber casi nada, ¿sabe? Experimentando, queriendo conocer, y de ahí partieron y claro, algunos de ellos se han graduado hace ya 15 14 años, perdón, 10 años y han desarrollado una obra en ese tiempo muy admirable. Te, mm, Le puedo mencionar un escritor que fue estudiante suyo y él es cuentista, Ricardo Martí. Ah, bueno, pero Ricardo ganó el Premio Nacional de Literatura, Sí, que es el único de la maestría. Pues te dije que se me había olvidado gente importante que me sí, iba a sí, sí. arrepentir, porque o sea, yo he tenido más de 1.000 estudiantes han pasado por la Ujú. maestría y todos, casi, o sea, la gran mayoría está publicando, están activos como escritores. Ricardo Martí es un escritor extremadamente original, bien Sí. original. Las novelas esas de él son, o sea, que uno dice, wow, ¿qué es esto, no? Tiene una que se llama Sangre, o el título creo que lo cambió, pero tiene la palabra sangre. Sí, es sangre y es gráfica, es una novela gráfica. Ah, lo convirtió en novela gráfica. Ah, no sabía que originalmente no era gráfica, pero yo tengo una copia y es una novela gráfica, por lo menos la No, que yo tengo, la versión. fue su tesis de maestría, que yo la dirigí, la maestría, yo se la aprobé, yo era el director de la tesis, y era una novela normal, o sea, no era gráfica. Así Ok. que la modificó, eso está tremendo, excelente. A mí me gustan mucho cuentos cortos que no aburren. Me encanta también el título. Primer libro ese es el primer libro. Sí. Eh, Ese u- libro yo lo presenté, Ajá. que creo que fue en los 90, por ahí, no me acuerdo. Pero Wow. creo que fue antes del 2000. Ese libro tiene añitos ya. ¿Cuál es su obra favorita suya? La obra que usted dice, esto es lo que yo he producido y esto es a lo que más cariño yo le tengo que lo escribí yo. Sí, mira, eso como dicen por ahí, es como escoger un hijo a la que tienen, yo tengo 5 libros, entonces mami tenía 5 hijos, nosotros somos 5. Y yo creo que decirle a mami, preguntarle cuál era su hijo favorito, ¿sabes? Quizá en privado, el público nunca lo hubiera dicho, pero yo lo miro de esta forma, mira, Sí.
porque, ok, mi primer libro y que me dio a conocer tremendamente fue Seba, ¿verdad? Sí, Porque normalmente el escritor empieza lento y se va dando a conocer. Yo tuve la suerte de que con mi primer libro eso fue boom. O sea, todo el país habló del libro, se ha vendido desde hace 40 años, está vendiendo muchísimo todavía. O sea que ese fue mi primer libro. Si le tengo que tener mucho cariño porque fue el libro que me dio a conocer y lo que me dio a la satisfacción de decir, mira, ya soy escritor. Pero claro, después viene mi tercer libro, La verdad, Muerte de Juan Ponce León, me gana el Premio Nacional de Literatura. sí. Sí, para los escritores hay dos, digamos, dos recompensas. Mm, Está la admiración crítica, ¿verdad? De los críticos, los profesionales, y está la admiración popular, los lectores, cuánto se vende el libro, ¿verdad? Porque tú puedes venderlo mucho y que no sea tan bueno y que no sea de mucha calidad y viceversa. Bueno, pues el primer libro, ¿verdad? Se vendió mucho, sí. así que ahí recibí una, ¿verdad? Aceptación pública. Y con el Premio Nacional de Literatura, pues era la aceptación de la crítica, ¿verdad? Eran ya eruditos, ¿verdad? Un jurado universitario, etcétera, que dictamina que esta es la mejor obra producida ese año en Puerto Rico. Así que eh, la verdaderamente Guaponcelón es también muy especial para mí. Pero ¿qué pasa? En 2005 entonces publico El Corazón de Voltaire. Sí. Eso fue lo que definitivamente, aunque ya se me conocía internacionalmente por Seba, pero y por mis otros libros, porque mi segundo libro yo lo publiqué en Argentina. Este, pero ahí la verdad, El Corazón de Voltaire ha sido traducido 5 o 6 idiomas, se ha vendido masivamente, es parte del currículo escolar. Eh, Exactamente. entonces, pues me ganó el premio nacional, te lo dije. Mm, Y entonces el Nuevo Día lo seleccionó como uno de los libros de la década. Tú sabes, uno de los 10 mejores libros de la década, pues Carmen Dolores Hernández en el Nuevo Día lo escogió. O sea que, y he salido crítica del libro en todo el mundo, ¿sabes? Hasta en Rusia, y países, en China, comentarios y tal. Entonces, pues obviamente ese libro también es especial para mí. Así que cada momento, entonces, escoger entre Seba, El Corazón de Voltaire, se me mm. hace bien difícil. Pero yo diría que dos, quizás Seba y El Corazón de Voltaire. Ok, Y ahora que... Ajá. sí, Ahora que menciona El Corazón de Voltaire, esa fue mi primer contacto con ese libro fue a través de la escuela y de hecho me parece fenomenal que el sistema de educación haya incluido esa obra, porque usualmente, y me corrige si estoy en lo incorrecto, previo a la adopción de su libro dentro del currículo, se leían obras de autores puertorriqueños, pero de siglos anteriores que no necesariamente eran recientes. ¿Me equivoco o es correcto eso? lamentablemente el Departamento de Educación quita una lista, un currículo, a veces muy obsoleto, ¿verdad? Con libros que no le dicen nada al joven estudiante puertorriqueño de hoy, ¿verdad? Entonces tiene una serie de libros, yo me acuerdo, Pepita Jiménez y una serie de cosas que final de normas, o sea, una serie de libros que uno dice, Dios mío, ¿por qué asignan este libro, verdad? Porque pues el currículo está como el piloto automático y lleva muchas décadas con esa lista de libros que se estudian en cada grado y tal. A mí lo que te puedo decir es que los maestros siempre me dicen lo mismo, que los estudiantes, que qué bueno que asignaron esa novela, que a los estudiantes les encanta, Sí, porque es contemporánea a ellos, que está escrita, como está escrita por correo electrónico, ¿verdad? Que fue la novedad que yo presenté en esa novela, ¿verdad? De que es la primera novela escrita en correo electrónico, sí. íntegramente, totalmente en correo electrónico.
y como eso es parte de la realidad del estudiante, pues, porque, bueno, me acuerdo que una profesora me dijo, es la primera vez en 20 y pico de años que después que terminaron la novela pidieron leer otra novela del mismo autor. ¿Sabes? Que estaba pasmada porque como los escritores, los estudiantes nunca quieren leer y que le pidieran otro libro del mismo autor, pues eso para mí fue muy, obviamente me sentí muy halagado. Eh, Eso, Obviamente, por otro lado, el estudiante tiene que conocer, ¿verdad? Los clásicos, ¿verdad? Hay cosas que un estudiante graduarse del grado 12 sin haber leído el Quijote, ¿verdad? Ellos se rebelan, no quieren leerlo, porque, ay, que aburrido, que esto y lo otro, que no. Pero tú sabes, caramba, eh, quizás la forma de presentarse a los estudiantes para hacérselo más interesante, pero yo creo que sí, hay que eliminar las obras que realmente están obsoletas, pero por otro lado, hay ciertas obras básicas, clásicas, importantes de la cultura de cada país que simplemente el estudiante tiene que conocer. ujú. Eso que usted menciona pasó conmigo también, que yo leí El corazón de Voltaire y después de eso fue que me puse a averiguar y terminé con una copia del Silencio de Galileo, que definitivamente crea, uno busca más. Y yo leí el corazón de Voltaire en grado 11, lo leí completo, lo recuerdo que me lo llevé a la casa y lo leí completo y después lo volví a leer un par de años después, así que es una excelente obra y usted mismo menciona que es la única que se ha escrito hasta el momento, nadie ha replicado ese estilo Mira, y no de correo sé, electrónico. no sé, me imagino que sí, no he estado, yo no estoy pendiente porque eso publica tanto que yo no puedo saber si, pero no he oído ni de ninguna. Sí sé, caramba, y se me olvidó el nombre, Anton Santi, creo que era el apellido, caramba, me siento avergonzado. Anton Santi, que escribió una novela con tweets de Twitter, Wow, de interesante. cuando era 144 caracteres, imagínate. Y él escribió una novela con tweets, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Eh, Me Es un autor imagino, puertorriqueño. sí, sí, chico, es que caramba, Anton Matei, caramba, se me olvidó, lo conozco, amigo mío, pero nada, es que uno se pone a hablar y son tantos los nombres que están Ujú. pasando, porque, pero se llama Anton, es un apellido así como Corso, Anton Matei o Anton algo. Entonces, pues, si preguntas por la novela en una librería, te dirán, porque ellos sabrán cuál es. Y entonces, pero ahora, si otra gente, creo recordar que ha habido cuentos que he visto, que me han mencionado, mira, un concurso de cuentos y había uno que era todo con correo electrónico. Y yo, qué bien. Pero no conozco ninguna novela así, no. Ok. Usted menciona, está hablando sobre el currículo de educación en Puerto Rico. Deme una lista breve, ¿verdad? Vamos a ponerle 10 libros clásicos de la literatura puertorriqueña que todo estudiante debería leer. ¿Cuál sería esa lista? Ay, chico, yo no tendría que sentarme con calma porque pienso, por ejemplo, en La Charca Ujú. de Seno Gandía. Yo lo leí en octavo grado. Esa novela es del siglo XIX, es una novela del naturalismo y es un buen retrato de Puerto Rico de esa época. Y creo que dentro del naturalismo de finales del siglo XIX en América Latina es una de las mejores novelas, tú sabes. Muy desconocida en América Latina porque, pues, porque no tenemos forma de muchas veces de proyectar nuestra cultura, no tenemos una embajada, no tenemos nadie que nos represente fuera de Puerto Rico, pero es una buena novela. Está La llamarada de la guerra, que yo creo que a mí me gustó cuando la leí porque proyecta los años 30, cómo era la caña y ese mundo de la caña, del cañaveral, que queda muy bien retratado en esa novela, ¿verdad? Así el estudiante conoce cómo era ese mundo, esa época que vivió Puerto Rico, porque en la charca era la época del café, ¿verdad? Sí. Las siembras de café y eso, entonces la llamada de la caña.
así también, entonces llegamos bueno, obviamente habrá otros que ahora no me acuerdo, ¿verdad? Quizás de Tapia y Rivera, eh, Alejandro, sí. sí, Alejandro Tapia. eh, entonces, ya en los años 40 pues llegamos a los grandes, a René Marqués, José Luis González, Pedro Juan Soto. ¿Sabes? Hay obras de René Marqués de teatro que son grandes clásicos. Un niño supera esa sombra, eh, Crucificación en la calle del Cristo, La carreta. Correcto. Entonces, los cuentos de Pedro Juan Soto, de Spix, José Luis González, eh, Abelardo Díaz Alfaro, ya creo que fue como por 9 autores. Abelardo Díaz Alfaro, el Josco, un gran clásico de Puerto Rico, un cuento muy lírico. A mí me gusta mucho Santa Claus llega a la cuchilla. Pero también hay otros escritores menos conocidos como Emilio Beraval. Emilio Beraval tiene unos cuentos estupendos. Hay un libro de él bien interesante publicado en la década de los 30 y yo lo conocí a través de mi esposa, un libro fenomenal de cuentos que se llama Para fomentar el turismo. ese mismo, Cuentos para fomentar el turismo. Cuento bien, un libro bien sarcástico, ¿no? Sí, me encanta. El Sí, título es sarcástico. Él era un juez y muchos de esos cuentos eran sobre casos que él conoció en la vida real y tiene unos cuentos ahí que son, tú sabes, anticipos de realismo mágico. Muy interesante y la escritura de él es muy atractiva, esa escritura muy lírica también. Así que yo creo que por ahí, de los clásicos, ¿verdad? Del pasado, todo eso es lo que me viene a la mente ahora mismo, así de primera intención. Debe haber algunas otras cosas que no me acuerde, yo pero añadiría, yo misma fui mi ruta. ¿cuál es ese? Es un poemario de Julia de Burgos. Julián Angulo, claro, no perdóname, obviamente como soy prosista, Ajá, sí. la poesía ni me pasó por la mente, Ajá, pero pensé que me estaba preguntando por novela, o sea, prosa. ah, Pero definitivamente poetas, ¿sabes? Mato Paoli, Rivera Chevremont, Julián de Burgos, Lloren Torres, José de Diego. Aquí hay una serie de poetas muy importantes que hay que leer también. Pero yo José, estaba hablando, yo te mencioné prosa. sí, José de Diego es una figura bien interesante. Yo estoy interesado en traer una persona, un biografista o algo, porque José de Diego estuvo presente en los eventos históricos de mayor trascendencia en la historia de Puerto Rico. Fue escritor, fue abogado, fue político. Es una figura bien importante dentro de la historia de Puerto Rico. Y Ok, su poesía era bien famosa. Era muy popular. Por ejemplo, un poema ahí bien famoso ese para Laura. Laura, nunca fuiste mía, qué sé yo. ah, Ese poema, igual que era, ¿sabes? Antes de la televisión y esas cosas, pues la gente conocía mucho la poesía. El poema ese de P.H. Hernández, si Dios algún día cegara toda fuente de luz, el mundo se ah, iría con esos ojos que tienes tú. sí. Ese poema, la gente se lo sabe de memoria. Igual que muchos poemas de Luis Llorén Torres. Eh, Soy de Collores, una quita vallas. repita el nombre de ese poema que recitó para las personas interesadas. José P. H., ¿sabes? Letra P, letra H, Hernández. Está en Ciudad Seba. Si van Exacto. a Ciudad Seba, lo pueden encontrar. José P. H. Hernández. Sí, sí. Entonces, que murió joven, murió bien joven. Si el tipo hubiera sido, pues, tiene un talento. Entonces, ese poema acabó en Puerto Rico, todo el mundo se lo sabía, ¿no? Y también la gente aquí conocía poesía de España, conocían los poemas de Lorca. eh, me dijiste que eras mozas siendo casada, que sí, que y la gente lo declamaba, yo creo mi tío se pasaba declamando todos esos poemas. Vamos a unir nuevamente el tema de la historia con la literatura. Los teóricos han identificado décadas y movimientos. Por ejemplo, la década del 30. ¿A qué movimiento pertenecería usted?
si los teóricos fueran ok, vamos a encasillar al escritor Luis López Nieves dentro de este grupo literario movimiento? Bueno, yo lo que me han colocado siempre es en el grupo de los escritores del 80, porque es cuando yo realmente me doy a conocer. Yo quizá sí, es que lo que pasa es que mis libros no encajan en las tendencias de ninguna época como tal. O sea, no está claramente. Por ejemplo, en la Nación del 40, pues todos los libros tenían algo en común. Eran cuentos de denuncia social, cuentos realistas, o sea, denunciando pues a los pobres, a los oprimidos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso estaba de moda a los 40, a los 50 y esa era la tendencia. Cuando yo empiezo a escribir historia trocada, pues obviamente yo me invento historia trocada, entonces no hay nadie más que está haciendo historia trocada. Así que por época, pues pertenezco, digamos, a los 80, pero por mi escritura, pues no sé dónde caigo. O sea, eso no me preocupa tampoco, no es una cosa que eso lo hacen los historiadores de la literatura, pues que después se ponen a definir, etcétera, pero eso no es una cosa que los escritores tengan que hacer, yo creo. Hablamos sobre la literatura de Puerto Rico, ahora vamos al macro. Latinoamérica. Si a alguien le pregunta a usted, ¿cuáles son los 10 libros que usted recomienda para que yo conozca a Latinoamérica y su cultura? Específicamente también me gustaría que mucha gente se interese en esto, específicamente los puertorriqueños, que Puerto Rico se tiende a vivir como si en un vacuum geográfico, como le estaba explicando anteriormente, en el que ignoramos, exacto, un vacío, en el que ignoramos nuestra realidad geográfica, que somos parte de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cuáles serían esos 10 libros que usted recomendaría? Bueno, nuevamente te contesto porque estamos aquí hablando informalmente. Exacto. Obviamente, si tú me hicieras esto, pregunta por escrito, yo tendría que sentarme, documentarte, contestarte con seriedad y hacer una reflexión larga. Pero aquí te puedo decir, no, eso es imposible, pero mira, como es una cosa informal, pues vamos a ver. Vamos a Sí. empezar por abajo. Pues en Argentina hay que leer Rayuela, punto, de Cortázar. Eso es uno de los grandes libros de América Latina, ¿verdad? Y hay que leer algún libro de Borges. Esos son los dos grandes, ¿verdad?, monstruos de Argentina. Y quizás también El túnel de Ernesto Sábato, Oh, que a es mí una me gran, encanta. sí, es una gran novela. Entonces damos un salto a Uruguay y hay que leer eh, la novela esta de Benedetti, caramba. Es que cuando no he leído tanto, o sea, hay una novela muy famosa de Benedetti, de un hombre que se retira. Caramba, no sé cómo se me ha podido ir de la mente eso. Bueno, entonces, si nos vamos a Colombia, obviamente 100 años de soledad. Eso no hay que mirar para el lado ni nada, eso es 100 años de soledad y se acabó. Si nos vamos a Chile, pues Neruda, hay que leer a Neruda, hay que leer la poesía de Neruda. Eh, si nos vamos a México, entonces Rulfo, a Juan Rulfo, sin duda alguna, hay que leer los cuentos Llano en Llamas de Juan Rulfo, es un libro de cuentos extraordinario. Quizás también a Carlos Fuentes. Si vamos a Cuba, quizá hay que leer a Carpentier. Eh, si vamos a Santo Domingo, hay que leer a Pedro Mier, y perdón, a Bosch también, Juan Bosch, Ambos. los cuentos de Bosch. Si nos vamos a Centroamérica, pues Ernesto Cardenal, ¿verdad? Nicaragua. Y pues ya más o menos cubrí, ¿verdad? Argentina, Chile, Uruguay, exacto. Ecuador no se me viene nada a la mente, ni Paraguay, ni Bolivia en este momento. Y Centroamérica, lo que pienso es Nicaragua, bueno, Guatemala, Monterroso, Augusto Monterroso, y entonces, Rubén Darío. bueno, pero pensé que estaba hablando de contemporáneo.
porque del siglo XX, porque Oh, Darío está en otra época. Ahí ok. habría que entrar en José Martí y en otra gente. No estoy Sí, hablando ok. de como que de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De Mm, 1950 para acá. Creo que todo lo que he mencionado son escritores de esa época. Estoy buscando, ¿sabes? Que me he quedado, me siento súper mal por no recordar el título de la novela de Benedetti, no lo puedo creer, así que estoy buscándolo aquí. ajá. Benedetti, la tregua, Dios mío, Tregua. la tregua de Benedetti, es una gran, gran novela, una novela muy buena. Así que básicamente creo que hay algunos escritores que se leían mucho, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, que ganó el premio Nobel, que publicó El Señor Presidente de Guatemala, pero esta novela como que ya como que se siente como envejecida, yo creo. Yo hace décadas que no la leo, ahora me ha dado curiosidad. Pero yo creo que los monstruos son básicamente esos que mencionaba, Cortázar, Borges, Sábato, Benedetti, Neruda, eh, bueno, en poesía Vallejo, también en Perú, García Márquez, Rulfo, Carlos Fuentes, Carpentier. De Chile yo nunca, no me gusta mucho Neruda comparado con este hombre que también se me está olvidando el nombre. Él es el de la antipoesía. ¿Cómo es que se llama? Sí, de Nicanor Parra. Nicanor Parra. Me encanta la poesía de Nicanor Sí, Parra. sí, no, el tipo, o sea que vivió 101 años. Wow. O sea que nosotros pusimos íbamos a poner la poesía de él en Ciudad Seba Sí. hace como 10 años. Ah, Y no pudo, no pueden. entonces puse la fecha de nacimiento y entonces nos encontramos la fecha de la muerte y lo dejamos así y de, pero ¿por qué en ningún sitio aparece? Y buscamos, hasta que un día encontramos que el tipo es que estaba vivo todavía. ¿Cómo va a ser? Porque cuando yo estudié en los años 70 el tipo ya era viejo. Y Sí. entonces, pues resulta que el tipo, ¿sabes? Vivió 101 años. Wow, eso es, Así. wow, es una vida larga. Yo más de 100 años. Bueno, también Francisco Ayala, el español, vivió. ¿Sabes que me acuerdo que le hicieron una entrevista y decía que, que lo más triste de haber cumplido esa edad era que no le quedaban amigos, Oh, que todos sus amigos habían muerto y que prácticamente toda su familia también, muchos creo que hasta los hijos, los que le quedaban eran nietos. O sea, es increíble, una situación increíble, ¿no? sí, sí, sí. Pues mire, usted mencionó Rayuela y ahora que pienso con haciendo el lazo con lo que estábamos comentando al principio de la conversación, me hace lógica que Cortázar haya sido entonces una inspiración suya, porque cuando uno habla de Rayuela, Rayuela yo creo que es la única novela o fue la primera en donde se puede manipular el orden en el que se lee, ¿no? Sí, él hizo un juego ahí. La novela tiene dos lecturas. Una es de la página 1 hasta X página. Y la otra es leer en el orden en que los puso, que es básicamente intercalar párrafos. Así que le gustaba mucho los juegos literarios, ¿no? Él tiene su libro Historia de Cronopio y Fama, tiene el libro ese La Vuelta al Día en 80 Mundos. Bestiario. Bueno, Bestiario es un cuento ya normales. Ah, ok. Estos libros que te menciono son libros que tú miras, Ah, porque en toda la novela gráfica hay muchos juegos gráficos y muchas cosas también. entiendo. Sí que tiene lógica porque entonces usted hizo lo de los correos electrónicos y le gusta jugar mucho con la estructura. Ahora que me acuerdo, él escribió una novela gráfica, Fantomas, Fantomas. Yo creo que yo la tengo, si me, ya te la puedo hacer llegar, te la puedo Ok, prestar. ok, ok. Yo la tengo, yo creo. Fantomas contra las que sí ni que no me acuerdo, que era una novela gráfica. Wow, ok. No sabía eso. El Fantoma, pues me suena, pero no sabía eso. Fantomas creo que era un personaje de los cómics, los tiempos de antes, ¿no?
Yo nunca leí un cómic de Fantoma, pero creo que era un personaje de cómic, de un cómic, o sea, no de Cortázar, sino que él usa ese personaje que no sé de dónde era, no sé. Wow. Pues mire, escritor Luis López Nieves, yo creo que hemos tenido una conversación bastante abarcadora. Definitivamente la aportación que ha hecho y continúa haciendo a la lengua castellana y a la literatura latinoamericana ha sido grandísima. Gracias. Y no sé si puede ser lo suficientemente elocuente como para encontrar palabras para describir eso de una forma que le haga justicia, o es que simplemente no las hay, pero Ciudad Seba, las cosas que ha escrito, es una gran figura definitivamente, no solamente para Puerto Rico, sino para todas las personas que hablamos la lengua castellana. Así que muchísimas gracias, un privilegio que haya participado del archipiélago histórico y definitivamente este episodio será una bomba de episodio. Me alegra mucho que hayas disfrutado Corazón de Huerta. Me alegra. Lo No, leíste en el grado 11, o sea, tenía como 17 años entonces cuando lo leíste. 16, si no me equivoco, sí, 16. Pues yo cumplo años en noviembre. Sí, yo siempre era el más pequeño, usualmente de los más pequeños, que yo me gradué de la escuela superior con 17 años, no, todavía no había cumplido los 18. Pero sí, sí, no, es una fantástica. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora mismo tengo 28 años. 28. Sí. Sí, yo me gradué a los 15. Yo entré a la universidad a los 15 años. Oh, entonces que lo saltaron un grado. Me saltaron de grado y después hice la high en 2 años. O sea que me saltaron un par de veces, sí. Eso es la lectura, definitivamente, porque es que la lectura es uno de los métodos de aprendizaje, yo creo que es el mejor. Yo creo que era muy molestoso. Lo que pasa es que, según me cuentan, es que la maestra decía, ok, ¿cuál es la capital de Francia? Yo gritaba, París. Luis, levante la mano y espere su turno. Entonces, sí. Ok, ¿cuál es la capital de España? Madrid. Luis, que levante la mano y espere su turno. Sí, profesora. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. O sea, sí, llegaba un momento donde la volvía loca y me pasaban de grado. Sí, como que no importa lo que... Él probablemente ya va a saber lo que le preguntamos, así que síguelo por ahí, no hay problema, chévere. Me llevaron a un psicólogo y él dictaminó yo estaba aburrido porque sabía todo. Lo que pasa es que yo pasaba leyendo, en casa había 2 enciclopedias. Sí. Y entonces mi madre era maestra y yo me pasaba leyendo y aprendiendo y me aburría. Después pues, tuve la suerte, me brincaron de grado un par de veces para que no. La enciclopedia es algo que se ha perdido y yo tengo también recuerdos de que en mi casa había una caja de ellas y yo las miraba ahí. La enciclopedia es algo fantástico. Que llenaban la tablilla completa del libro y uno empezaba a coger el primer volumen y yo me fascinaba y también yo todos los años leía la Almanaque Mundial que salía con muchos datos y de países y cosas y yo me puse a armar juegos de países. De hecho, yo a los adultos yo le preguntaba, te voy a preguntar a ti, le decía, ¿cuáles son los 5 países más pequeños de Europa? Vamos a ver si... Ah, bueno, San Marino. Ese casi nadie lo conoce, empezaste bien. San Marino, otro pequeño, ¿cómo es que se llama? Andorra, que está entre España y Francia. Eh, eh, Gibia no es un país, eso es un enclave español en Francia que es pequeño también. Entonces, ¿cuánto me está diciendo que son? 5, ya tienes 2. Ok, Tienes San Marino y Andorra. Liechtenstein. Ese casi nadie lo conoce. Tú vas a salir, lo vas a adivinar los 5. Te Ok, faltan 2. Te faltan 2. Liechtenstein. Y los 2 que te faltan son los más conocidos, irónicamente. Los dos que me faltan, ok, y son Son europeos. los dos, sí, son los 2 más conocidos. Son los europeos. Empezaste por San Marino, que nadie lo conoce. Bueno, el Vaticano. Claro, y falta uno que es el más conocido por Hollywood. Yo me imagino que debe estar mucha gente cuando escuche esto. Por Hollywood. Qué raro, Y por ¿no? una princesa.
Mónaco, Mónaco, Mónaco. Oye, eres la primera persona en décadas que me adivina los 5. La gente Es, empieza por Portugal, Holanda y no, muy grande. Pero mira, San Marino nunca lo ha adivinado nadie. Que es que a mí todo me el mundo, encanta la geografía. A mí me apasiona la geografía y la historia. Son ya mis no, temas. te Sí. digo, yo hacía desde niño, decía, bueno, como adolescente, empecé con ese juego y casi nadie la sacaba. Y tú, lo curioso es que a veces me sacaban las 4 y no sacaban San Marino. Y tú empezaste por eso. Y yo me quedé pasmado. Yo quedé. Sí, sí, no, la geografía me ¿Sabes fascina. que San Marino fue fundado por los esclavos de Esparta? Wow, no, no desconocía eso. Espartaco. Sí, creo que en el siglo VIII, no antes. Entonces creo que es la república más antigua del mundo, porque es república desde que se fundó. Y tiene un montón de cosas bien interesantes. El que le interese que busque San Marino en Google. Y es un paísito bien, es un microestado, por supuesto, Sí. del norte. A mí me interesa mucho también Andorra, porque Andorra es un país creo, del siglo XIII. Y ese país tiene dos cabezas de Estado. Uno es el primer ministro de Francia y el otro, creo que, no me acuerdo si era arzobispo, obispo, pero era una figura importante dentro de la Iglesia Católica Española. No, los dos jefes de Estado son el presidente de Francia, no el primer ministro. Ajá, ok. Y el obispo de Urgel, que es el sitio que está al lado de Andorra. Lo que Ajá. pasó fue que el arreglo fue que España y Francia se iban a compartir la jefatura de Estado. Y entonces, en el tiempo feudal, Sí, entonces, pues el señor feudal era el obispo de Urgel, porque en aquel tiempo las iglesias también eran señores feudales. Y entonces había un señor feudal del lado francés, pero cuando se tumbó la monarquía francesa, todos los derechos feudales pasaron al presidente de la República. Y por eso es que el presidente es el copresidente el sí. cojefe de Estado de Andorra. Y Macron. entonces lo más cómico es que tiene que, desde esa época le tiene que pagar tributo. Y creo que el tributo son como 3 canastas o sea, 3 canastas Sí. de trigo o algo así. Pero a mí me Wow. gusta Andorra porque una vez Estados Unidos, el embajador, Ujú. en una movida de esa de relaciones públicas simpática, entre comillas, pues le digo a Andorra que si ellos hacían un tratado de amistad con Estados Unidos de no agresión, pues que ellos le pagaban el presupuesto militar. Y el presupuesto militar eran como 300 balas que disparan cuando vienen visitas de jefe de Estado, que disparan al cielo De así, salva. de salva. Y eran como, qué sé yo, $100, algo así. Y entonces, pues, el gobierno de Andorra se reunió y lo rechazó. Dijeron que se reservaban el derecho a atacar a Estados Unidos. Ah, pues bien. Wow. y yo dije, esta gente son. Yo fui a visitar Andorra porque me gustó tanto eso, que pasé unos días. Es maravilloso Andorra. En Sí. invierno, cuando está lleno de nieve, es como un cuento de Navidad, eso, bien lindo, bien Sí, no, lindo. tiene que ser precioso y está entre medio de los Pirineos, es como un valle, ¿no? Sí, un valle no tiene, Wow. qué bonito. Sí, sí, sí. No, pero sí, muchísima tela para cortar. Pero nuevamente, yo creo que oficialmente este puede ser el episodio más largo hasta el momento. El anterior era 1 hora 45, este ya va por 1 hora 48 por 3 minutos. Bueno, pues puede editar y picar si quiere, así está muy largo. Ah, no, yo no hago eso, para nada. No, no me gusta. Y para que la audiencia lo sepa, por si acaso alguien tiene dudas, yo usualmente lo que quito son como muletillas. Cuando, por ejemplo, yo digo mucho, eso usualmente lo quito para que haya una continuidad, pero no me gusta borrar pensamientos ni comentarios porque pienso que eso de alguna manera es manipular el mensaje final y no estoy interesado en eso y muchísimo menos
como que cortarle la comunicación de la persona. No hago eso. Bueno, pues ha sido un placer y aquí estoy a tus órdenes. Futuro, cualquier cosa que te pueda ayudar y a mí el tema de la historia ya sabes que me fascina. Yo he leído, yo creo que tanta historia como literatura y la leo en cantidad de todo tipo de historias. Yo he leído historias de África, de Rusia, de China, mucha medieval, mucha historia antigua, historia de las cruzadas que me encanta, historia de América Latina. Así que es un tema que me encanta y obviamente la historia mía. Así que te deseo mucho éxito con el tema. So, muchísimas gracias y este ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.